Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos a hacer una serie de 4 domingos, como hablamos hace 8 días. Finalizamos el domingo 26 con una reunión en la tarde a las 2 para poder orar y poder como poner a aplicar esa parte que vamos a estudiar estos 4 domingos. Es una serie sobre la autoestima y hay una pregunta: si la autoestima existe bíblicamente. Entonces vamos a mostrar bajo las escrituras un poco más del corazón de nosotros, porque a veces no sabemos por qué somos como somos y por qué vivimos como vivimos y por qué siendo creyentes tenemos tantas batallas y tantas luchas. Creo que la iglesia está en un estado constante de aprendizaje y creo que no todos aprenden de la misma manera. Y los que aprenden no se pueden confiar que ya aprendieron, necesitan también estar revisando. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice lo siguiente. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Padre, gracias por esta palabra, Señor, por este tema. Pedimos que sea de tu espíritu, que traiga sabiduría al predicador, Señor, que traiga sabiduría a los oyentes para entender tu mensaje hoy. Ayúdanos a hacerlo para tu gloria, a entender que somos incapaces y somos incompetentes, pero que te plació salvarnos y te plació darnos entendimiento de tu reino para vivir en esta tierra, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la enseñanza de hoy es: ¿cuál es tu valor? ¿Cuál es nuestro valor? Esa es la enseñanza. La serie se llama Autoestima, ¿existe bíblicamente? Y vamos a ver 4 temas que tienen que ver con nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y luego entraremos a Mateo, donde vamos a estar un largo tiempo estudiando el evangelio ¿de qué? De Mateo. De hecho, lo que aprendí esta semana va a servir mucho para el estudio de Mateo, porque Mateo es el libro del reino, es un libro que tiene mucha escatología. Empezaremos dando respuesta a la pregunta que se formula en la temática de esta serie. Vamos a empezar a hacer una introducción basado en eso. ¿Existe la autoestima bíblicamente? Es una pregunta que muchas personas se hacen y que algunos quizás lleguen a pensar que están luchando con su autoestima. Entonces la pregunta es si esa frase o esa palabra, sobre todo esa palabra llamada autoestima, existe bíblicamente. La respuesta es un no rotundo. Bíblicamente no existe. Humanamente quizás sí, pero bíblicamente no hay un apoyo, no hay un fundamento, no encontramos nada en la escritura que nos diga que podemos argumentar, aunque es una doctrina de moda. Es la doctrina que está de moda en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio en que tienes que levantarte y visualizar que en el día te va a ir bien y tienes que decir palabras positivas para que no te vaya mal y tienes que pensar positivamente para que atraigas todas esas cosas que tú anhelas en la vida. Entonces es una doctrina que está en furor, está en fuerza dentro de la humanidad. Podríamos decir que a nivel global, lastimosamente la iglesia ha caído en ese punto de hablar de ¿qué? De una famosa autoestima. Autoestima, hablemos de esta palabra, ¿qué significa en nuestros tiempos? Porque en tiempos pasados ni siquiera se nombraba, es un término moderno. Si nosotros hubiésemos vivido hace 50 años, la autoestima era un chancletazo, eso era lo que era la autoestima, ¿sí? Usted no tenía autoestima, o sea, nos hubieran dañado la autoestima a todos con la corrección que daban los padres, con los principios que daban los padres. Entonces tal vez hubieran acabado la humanidad porque no había nada de autoestima. Entonces la autoestima se puede decir que es del último tiempo, los últimos 30, 40 años quizás, donde se ha ido hablando más de eso. Un significado sencillo que da el diccionario a esa palabra, porque tenemos que nombrarla,
es una opinión favorable de uno mismo. Una opinión favorable. Creo que esa la tenemos todos. Creo que todos tenemos una opinión favorable y no hablamos mal de nosotros. Otro significado, la valoración y percepción de sí mismo que influye en su bienestar emocional. Claro, ese es el significado de la academia a nivel global. En un diccionario usted encuentra la valoración y percepción de sí mismo que influye en su bienestar emocional. Por eso aclaré primero que no existe tal autoestima bíblicamente, pero que se manejan esos términos en la vida cotidiana. Esta palabra no aparece de ninguna forma o manera en la Biblia. Fue inventada por el secularismo y se ha infiltrado en la iglesia y se justifica con versículos sacados fuera de contexto, lo cual ha causado problemas en el entendimiento de una doctrina fundamental, como es la doctrina del pecado. Si algo afecta a esos términos, es que el cristiano normal, común de la iglesia pueda entender la doctrina del pecado claramente, porque entra a mirarla ya con una predisposición, ya él entra a mirarla desde su bajo su ¿qué? Autoestima, supuestamente. Nos confundimos cuando escuchamos frases filosóficas humanistas que hacen referencia al bienestar del hombre y se apoyan en citas o versículos bíblicos. Voy a citar, valga la redundancia, una cita de autoestima que usted puede decir, pero eso parece bueno. Entonces la voy a citar y voy a leerla. Como piensan las personas de sí mismas en un grado grande, decidirá el cómo pensarán acerca de otros, cómo pensarán acerca de Dios y cómo obtendrán y mantendrán todas sus relaciones y cómo tomarán decisiones. No hay un área de la vida que no sea directa o indirectamente afectada por la forma en que nos veamos a nosotros mismos. O sea, si usted escucha eso y usted nunca ha leído las Escrituras y usted no tiene contacto con Dios, usted llega a pensar que eso es de Dios. Y esto lo repiten constantemente. ¿Qué quiere decir? Que la vida está basada en lo que usted piense de usted mismo. Eso quiere decir en resumen esa cita. Que todo lo que usted haga está afectado por lo que usted piensa. Eso es lo que está diciendo la frase de la autoestima. Para tener una buena autoestima, escuche, tendríamos que habernos creado a nosotros mismos, lo cual es imposible. Por eso el concepto, que tengamos de nosotros solo debe estar basado en la inmutabilidad de la palabra de Dios. Auto significa yo mismo. Entonces, para usted tener un concepto correcto de autoestima, tendría que usted mismo haberse ¿qué? Creado. Tendría que no haber una directriz aparte de su propio corazón, y entonces quizás así sería cierto. Según los proponentes de la imagen propia, que es la doctrina que está afectando fuertemente a la iglesia, escuche lo que dicen ellos, póngale mucha atención para que se conecte ahorita al entrar a los puntos. Ellos dicen lo siguiente: la promiscuidad sexual, el suicidio, el crimen, el aborto, la depresión, la pobre salud mental, el estrés, la infelicidad, la falta de éxito en la vida, la incapacidad para amar a Dios y aceptar su regalo gratuito de la salvación, la incapacidad para amar a los demás y la incapacidad de amarse a sí mismo, son todos resultados de una pobre autoestima o una baja autoestima. ¿Sí ve tan delicado que es el asunto? Cuando usted no tiene claro una doctrina fundamental como lo es el pecado, entonces usted llega a pensar que todas esas cosas que están pasando en el mundo y en su propia vida y en su entorno es culpa de que la gente tiene una ¿qué? Baja autoestima. El ladrón tenía una baja autoestima, el asesino tenía una baja autoestima, el adúltero, pobrecito, él tiene una baja autoestima, entonces necesita una mujer para que le suba la autoestima, ¿sí? Y así es aplicado a todas las áreas de pecado. Si todo lo que se habla de valorarnos a nosotros mismos no está en la Escritura, entonces ¿cómo podemos realmente saber cuál es nuestro valor? Es la pregunta que vamos a resolver con los puntos que vamos a mirar. ¿Cuál es nuestro valor? Vamos a ir al primer encabezado, tenemos un creador, y vamos a ir a Génesis 1:26
Y vamos a profundizar porque se habla mucho de ese versículo. Lo usamos yo creo que casi en todos los sermones, se usa en la iglesia, que usted debería sabérselo de memoria. Entonces dijo Dios, ¿qué? Hagamos al hombre. Génesis 1:26. Dice aquí, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí comienza nuestro valor. Entonces el primero es, tenemos un ¿qué? Creador. Cuando citamos Romanos dijimos que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de fe que Dios le dio. Dios ha puesto en nosotros una medida de fe en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano, y esa medida de fe determina quién soy yo realmente, porque yo creo lo que dice la Biblia del hombre. Yo tengo que creer lo que dice la palabra de Dios acerca de mí primeramente. Si usted quiere ayudar a personas realmente, usted tiene que creer en las Escrituras de una manera real y firme en su corazón, inconmovible. Nuestro valor comienza entonces cuando reconocemos a Dios como el Creador. Usted dirá, eso yo ya lo he escuchado. Sí, lo he escuchado muchas veces. La pregunta es si usted lo vive. La pregunta es si cuando vienen las circunstancias difíciles, cuando vienen las crisis emocionales en las familias, cuando vienen las discusiones y viene brota nuestra carne, usted entiende que usted es una criatura de Dios, pero que aparte de ser una criatura de Dios, al ser llamado y al ser elegido por Dios, ahora es que un hijo de Dios. El concepto de entender la creación ayuda mucho para entender el valor que tenemos nosotros los hijos de Dios. Cuando pensamos que nos autocreamos o que no necesitamos de Dios, nuestro concepto se tergiversa y entonces terminamos apoyándonos en nosotros mismos y vemos que lo que tenemos lo hemos obtenido: logros, felicidad, placer, dinero, relaciones. Y llegamos a pensar que todo eso es porque somos ¿qué? Merecedores de eso. Es porque en alguna manera Dios se agrada de mi vida y le gusta cómo vivo, porque mi autoestima está bien, ¿sí? Cuando estoy mal estoy vuelto nada, pero cuando estoy bien entonces me llevo los logros, y cuando estoy mal no me llevo los logros, pero me doy cuenta que necesito ciertas cosas y empieza a depender mi vida emocional de lo que me brindan las circunstancias y de lo que me brindan ¿quién? Las personas. Si su vida emocional depende de otros, tú estás mal. Es sencillo. Si tu vida emocional depende de tu estabilidad económica, estás peor. O sea, ¿sí? Más peor, dicen por ahí, más peor estás de eso. Cuando dice, fuimos creados por el Dios Trino, Génesis 1:26. La Trinidad participó en nuestra creación, por eso podemos decir con toda tranquilidad, Dios nos hizo. Porque no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, fue la Trinidad en la creación la que creó al hombre. El sistema de autoestima va contra la Escritura, iglesia, va contra verdades fundamentales. Y es que el hombre ha sido creado por Dios y que la única manera de encontrar la plenitud en este mundo es a través de glorificar a Dios con su vida. ¿Cuál es el único fin y propósito del hombre según las confesiones de fe? Glorificar a Dios. No hay otro propósito. El hombre ha sido creado a imagen de Dios. El pecado ha destruido esa imagen y solo si el pecado es removido de nuestra alma, podremos tener el concepto correcto de nuestro valor. Le repito, el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, el pecado ha destruido esa imagen y solo si el pecado es removido de nuestra alma, podremos tener el concepto correcto de nuestro valor. Solo reconociendo nuestra dependencia de aquel que nos creó, podemos fortalecer áreas débiles de nuestro carácter. Hablábamos con varios pastores de cómo la manifestación del pecado
en la iglesia es diferente en cada persona. Como el remanente está ahí luchando, batallando. Hay personas que son fuertes en algunas cosas y se les nota, y hay personas que son débiles en otras áreas y también que se les nota. El concepto de autoestima alimenta el orgullo, resalta la soberbia del hombre y niega la soberanía de Dios en cuanto a que Él y solo Él ha dicho lo que somos. O sea, cuando usted se hace un concepto por sí mismo, usted está contra Dios, está siendo soberbio, está siendo orgulloso. Cuando usted evalúa las circunstancias según sus pensamientos, no estás tomando en cuenta ¿qué? La Escritura, la palabra de Dios, que es la que puede realmente darnos esa luz. Vamos a mirar 3 pasajes que se malinterpretan para justificar la Biblia y hablan de la autoestima. No 3 palabras, vamos a mirarla, son no 3 pasajes sino palabras. Encontramos en este pasaje esas palabras en Génesis 1:26 para entender quiénes somos realmente, es decir, cómo fuimos creados, cómo fuimos pensados en el corazón y en la mente de Dios. La primera palabra es la imagen. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre ¿a qué? A nuestra imagen. En el hebreo es tselen, con T, tselen, primero la T y luego tselen, quiere decir imagen. Se hace mucha referencia en esa imagen, no solo a la imagen de Dios, sino también caben ahí que las imágenes, los dioses, los ídolos. Es decir, nosotros reflejamos la imagen de algo o de alguien. La pregunta es, ¿qué imagen reflejas tú? ¿Qué estás reflejando diariamente? A pesar de la caída, el hombre sigue siendo portador de la imagen de Dios. Eso es algo interesante. A pesar de que Adán cayó y Eva cayeron y la pareja cayó en pecado y el pecado pasó a toda la raza humana, a pesar de eso, Dios no quitó su imagen del hombre. Solo que esa imagen quedó ¿qué? Perdida, quedó afectada. Las emociones quedaron afectadas y desde el principio entonces el hombre quiere gobernar la vida de la esposa de una manera y la esposa no quiere sujetarse al hombre. Esa fue una de las afectaciones más importantes de la caída porque afectó la humanidad. Cuando afectó al primer hombre y cuando afectó a la primera mujer, entonces ¿qué hizo? Afectó toda la raza humana. Y nosotros tenemos la imagen entonces ¿de quién? De Adán. Tenemos la imagen de Adán, del hombre caído. Tenemos la imagen del hombre que no obedeció, que no cumplió. Tenemos la imagen de la mujer que no contó con su esposo y del esposo que no cuidó a su esposa. Y esa imagen es la que nosotros tenemos. Esa imagen no es la que Dios creó. El hombre nacido de nuevo vuelve a tener la imagen de Dios como al principio. El hombre sin Dios conserva la imagen de Adán, es decir, una imagen perdida. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. El término lo significa que no está hablando de una persona, sino está hablando de la imagen que la persona que perdió. Su creación perdió la imagen de Dios y Él tiene que enviar a su Hijo Cristo para el cumplimiento del pacto, para que su Hijo sea el mediador entre Dios y los hombres y en su Hijo la imagen del hombre sea ¿qué? Rescatada. Ahora miremos el otro término, semejanza, demud, con la T al final en hebreo, demud. La semejanza va más lejos que la imagen. Mire lo que es interesante, en el hombre hay una semejanza moral y mental con Dios. No solo representa a Dios en la tierra, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, los hombres que Dios creó, sino que aunque limitado en el tiempo y en el espacio y siendo un ser creado, puede por su semejanza con Dios llegar a tener una relación personal con Dios. Nos podemos relacionar con Dios porque somos seres morales absolutamente.
Morales en el sentido no que somos buenos, sino que Dios nos dio un sentido de moralidad, nos dio una capacidad de entender lo bueno y lo malo, aunque no conozcamos a Dios. El hombre sabe lo bueno y sabe lo malo por su naturaleza, porque fue creado siendo un ser moral. Llegar a tener una relación personal con Dios solo es posible porque en la semejanza Dios nos lo permite. El hombre es una imagen abollada y sucia de Dios al haber caído en pecado. No tiene más posibilidad de esa relación que la provista por la gracia de Dios en la muerte de Cristo. Eres una imagen abollada y sucia de Dios. Cuando le mostraron la moneda a Jesús, ¿qué dijo él? ¿De quién es la imagen? ¿Cuántos han visto las imágenes de las monedas? ¿Son claras? No, son borrosas. Aún hacen la imagen, pero es difícil que una imagen quede clara en un metal, ¿no? Imagínense hace 2000 años cómo serían esas monedas. Una cara, pero no era la cara exacta del César, pero era una imagen que reflejaba a quién gobernaba, al dueño de Roma. Nosotros tenemos la imagen del dueño del universo, del dueño de la humanidad. Vamos a hablar dos planos en el ser humano basados en esas dos palabras. Esté muy atento: el plano existencial y el plano ético. Vamos a hablar basado en esas dos palabras, cómo Dios creó al hombre de una manera existencial para que exista, pero también lo creó en un plano ¿qué? Ético, para que tenga ¿qué? Principios y para que tenga valores morales en su corazón. Y es increíble, pero están ahí en ese versículo. Existencial: Dios creó al hombre responsable de sí mismo, con conciencia de sí mismo, y un ser irrepetible, porque Dios no hace dos seres humanos iguales. Le repito, Dios creó al ser humano responsable de sí mismo. ¿Se acuerdan el diálogo terrible entre Adán y Eva? La primera discusión marital de la historia: la mujer que me diste, la serpiente me engañó. Esas son las frases del primer conflicto matrimonial. Ese fue su primer conflicto matrimonial. Quizás Eva después le dijo: me echaste la culpa de todo, ¿no? Dijo: sí, usted se la echó a la serpiente, somos iguales, no se preocupe. Esas son las discusiones maritales, cuando ninguno de los dos tiene la razón. Dice: pero a la final somos iguales, de terribles, ¿sí? Eso pasó en el huerto. Nadie sabe qué pasó después. ¿Cómo sería ese diálogo profundo de esta pareja cuando ya el Señor les pone la ropa y se van por allá, yo creo, a dormir? ¿Cómo sería ese diálogo? Porque ya no era el diálogo santo, la caída ya había entrado, y es probable que hayan tenido muchas discusiones, y es probable que hayan tenido culpa y hayan tenido condenación. Pero algo que entendieron, que Dios les dio a entender, escuche, es que el hombre es responsable de sí mismo. ¿Sabe por qué se lo dio a entender? Porque a cada uno le dio lo que le tocaba. A la mujer le dijo: por cuanto tal, y al hombre le dijo: por cuanto tal. ¿Sí ve? El hombre no recibió el castigo de la mujer y la mujer no recibió el castigo del hombre. Fue de una manera ¿qué? Personal. Y ahí les está diciendo: ustedes son responsables de sí mismo, con conciencia de sí mismo, y un ser irrepetible, porque Dios no hace dos seres humanos iguales. Gracias a Dios. Gracias a Dios que no hay alguien igual a mí en la tierra. Con una persona es suficiente, con lo que tú eres basta, no necesitamos otro modelo igual. Dice que cuando hablamos de lo ético, quiere decir lo que el hombre debería hacer, y para esto debemos saber que la personalidad humana posee unas características, tres características que tenemos todos: dependencia, inteligencia y comunión tridimensional con Dios, con los demás y consigo mismo. Voy a repetir: cuando hablamos de que Dios creó al ser en un plano existencial, ya lo dijimos, y en un plano ético, quiere decir que el hombre tiene características tres exactas: dependencia, inteligencia y comunión tridimensional con Dios, con los demás y consigo mismo.
Esto es lo primero que debemos de saber para tener un concepto correcto de nosotros mismos. Si pudiéramos mirar un poco más, que el hombre es responsable de sí mismo es porque Dios le dio una orden y él pecó y ella pecó y cada uno llevó sus consecuencias. Si usted dice su conciencia, ¿qué pasó? Se abrió cuando pecaron. Su conciencia dice que estaban ambos desnudos primero y no se avergonzaban, y luego dice que se dieron cuenta que estaban ¿qué? Desnudos. Su conciencia les hizo ver antes que Dios viniera a hablarles que habían pecado, y también se dieron cuenta que eran diferentes, que eran dos seres humanos con dos naturalezas ¿qué? Diferentes. Entonces lo primero que debe saber el ser humano para entender su valor es que fue creado, que no fue autocreado, que no viene del mono, que no viene de una explosión, que viene de un ser inteligente, por eso tiene la imagen. ¿Usted cree que para Dios es sorprendente el avance tecnológico de la humanidad? Jamás, porque Dios le dio al hombre la sabiduría para comunicarse, porque Él sabía que iban a haber 8.000 millones de habitantes hoy y que era imposible que esos 8.000 millones de habitantes se comunicaran sin medios de ¿qué? Comunicación. Sencillo, ¿sí ve? No se asombre de nada en esta tierra, asómbrese de conocer a Cristo. Cuando usted lo conozca, asómbrese, diga: de oídas te había oído, ahora ¿qué? Mis ojos te ven. Eso sí es asombroso, cuando usted descubre verdades que transforman su vida. Pero que van a haber carros que vuelan, no hay problema, de pronto no alcanzamos a comprarlos, pero sí van a haber. Bueno, segundo, esa imagen se perdió totalmente. Lucas 19:10, vamos al Nuevo Testamento, donde Lucas nos habla eso, el médico, acuérdese. Ya aprendimos al menos que era un médico, ¿sí? Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted mira, es curioso que ese versículo es el final de la historia de Jesús y Zaqueo. Zaqueo tenía una imagen difícil en su vida, y por eso al Señor le habla al final que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Quién vino a buscar al hombre? Dios. El hombre no podía buscar a Dios, quedó incapacitado, perdió las facultades espirituales. Esta pregunta, el segundo punto es ese. Esa imagen se perdió totalmente para los que están tomando nota. El segundo punto es así. Hágase esa pregunta, ¿esa imagen se perdió totalmente? Y esta pregunta surge a raíz de ver lo que ha sido el hombre después de la caída. Dios crea al hombre perfecto con una imagen y semejanza clara de lo que el hombre es y debería ser. Todos están convencidos, los estudiosos, que Adán y Eva aprendieron en el mismo Génesis que habían pecado. Y también está claro que Dios los restauró, y Dios fue y los llamó y los buscó y los vistió y les dio la oportunidad. Y Adán y Eva están esperando el resto de la iglesia. Bueno, para que sepa, ellos están esperando en la salvación. ¿Por qué? Porque Dios fue el que vino a buscarlos. ¿Qué hizo el hombre? Huyó, se escondió, tuve miedo, me escondí detrás de los árboles. ¿Por qué tenía miedo? Porque sabía que había pecado y el miedo lo llenó. Sin embargo, hay algo importante, y es que en la práctica no se ve la imagen de Dios hoy en día. Es muy difícil que se vea, y es debido al pecado, el cual entró a la raza humana desde sus orígenes, y es la razón por la cual ahora el hombre tiene un concepto errado de sí mismo. Piensa eso esta mañana. ¿Qué concepto tienes de ti? En un equilibrio, en una balanza. Si tú solo piensas en las luchas de tu pecado, estás mal. Y si crees que no tiene pecado, estás peor. Acuérdese que somos santos y somos ¿qué? Pecadores. Tanto en la familia, tanto en el Estado y en la iglesia se han encargado de afirmar más el error tan terrible de llevar al hombre a pensar que está capacitado para ser bueno. Esto hace daño cuando el Estado está tratando de venderle a la humanidad la idea de que todo es fácil,
de que ya no necesitamos hacer muchos esfuerzos para conseguir las cosas porque ahora son más fáciles. La iglesia se ha encargado de introducir enseñanzas positivas, enseñanzas motivacionales que destruyen la imagen del hombre. Y la familia ha destruido a las generaciones con las crianzas erradas, con los hijos, con conceptos. Mi príncipe, toda la vida fue su príncipe y de pronto termina siendo un mendigo. Hay que tener cuidado. Mi rey, el rey te puede mandar, tu hijo no te puede mandar. Si es tan sencillo un concepto, es que tú eres mi rey. No, mi rey es Cristo. O sea, no son mis hijos mi rey, no es así. O te adoro, vida mía. O sea, no, yo no te adoro, yo puedo amar a mi esposa, no puedo adorarla. Puedo amarla porque la Biblia me dice que ¿qué? Que la ame. Pero solo hay uno digno de ¿qué? De adoración, y Él es ¿quién? Cristo. No podemos echarle la culpa a las circunstancias. La Escritura nos muestra que en realidad es así. En Romanos 3, 10 al 12 dice: no hay justo ni aun uno, todos pecaron, todos se hicieron inútiles, cada cual cogió en sí su camino. Y luego empieza a describir el veneno que hay dentro del corazón humano cuando dice: sus bocas hablan, sus gargantas están llenas de maldad. Entonces no podemos echarle culpa a las circunstancias de lo que el hombre es, porque la Biblia nos dice que el hombre es pecador. Y la Biblia nos dice que el hombre es responsable ¿de qué? De su pecado. Pablo da ahí en ese capítulo de Romanos, acompáñame allí a Romanos capítulo 3, Pablo da una descripción de la naturaleza caída, de cómo es el concepto real que nosotros tenemos. Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos, de judíos y gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay un solo ser humano que pueda agradar a Dios. Aún nosotros necesitamos ¿a quién? A Cristo. Tú puedes orar porque Cristo se presenta antes de que tú ores. Él ya se presentó por ti para que tú puedas ¿qué? Orar. Tú puedes leer la Escritura y puedes entenderla porque el Espíritu Santo ha regenerado esa mente depravada y ahora te da entendimiento de las Escrituras. Tú puedes amar a tus seres queridos porque Dios ha puesto un concepto claro del amor y de bondad, que es un atributo de Dios comunicable que se puede expresar en el hombre de una manera ¿qué? Limitada, no comparada a la bondad de Dios, no comparada al amor de Dios. Por eso nos encontramos que aún siendo creyentes tenemos pensamientos buenos y malos. Todos los días tenemos pensamientos que no son tan buenos. A veces nos sacude un sermón, escuche, y decimos: ahora sí voy a orar, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a ser fiel, voy a cumplir. Pero pasan los días y ese ahora sí no llega. Y viene otro sermón y vuelves y dices lo mismo: ahora sí, pero no va a suceder hasta que tú comprendas quién eres en Cristo, hasta que tú entiendas que hay un lugar que Dios nos ha dado como creyentes, que la sangre del Hijo de Dios no se derramó en vano para que su pueblo sea un pueblo mediocre, un pueblo que no crece, un pueblo que no madura. Ese no es el pueblo cristiano. La sangre de Jesús tiene un valor impresionante en nuestras vidas y Él nos llama a ser luz, a ser testimonio. Se les puede llamar a estas personas cristianos o evangélicos emocionales, porque les gusta Jesús, pero no les gusta su palabra. Si tú no amas la palabra, tú no amas a Dios. Y puedes decirlo 1000 veces con tus labios: te amo, Cristo, pero Dios dice: ¿y por qué no amas mi palabra? Porque es fácil amar a Cristo porque no vas a escuchar su voz audible diciéndote lo que tiene que decirte, pero no puedes amar la palabra porque la palabra te va a confrontar diariamente. Diariamente la palabra te va a confrontar.
quieren lo mejor para sus vidas, pero nunca damos lo mejor de nosotros. Viven inundados de sentimientos en vez de estar inundados de Dios. Si tus sentimientos te gobiernan, deja que Dios te gobierne e inunde tu corazón. No han comprendido que la imagen de Dios es real en el hombre, mas si éste ha sido salvado y rescatado de una vida vana, entonces quiere decir que hay una vida que no es ¿qué? Vana, que hay una vida valiosa. Esto es peligroso, escuche iglesia, porque los sentimientos se vuelven la medida de su realidad. ¿Escuchó? Sus sentimientos se vuelven la medida de su realidad. Sean de alegría y gozo, porque todo parece estar bien, o sean de tristeza, porque el pecado ha vuelto a resurgir. ¿Cuánto llevas batallando en tu interior con lo que no quieres que nadie sepa? ¿Y cuánto llevas batallando con lo que ya se sabe? ¿Sí ve? Hay cosas que ya saben, ya uno lo sabe, a veces se le nota, y otras que no se me notan, pero están por salir, pero están ahí en esa batalla. Es allí donde debemos aferrarnos a la palabra de Dios, recordar una vez más que Dios se hizo hombre, que habitó en nosotros, que vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, Juan 1:14. Debemos recordar el evangelio, que Él murió, que fue sepultado, que resucitó, que ascendió, que está sentado a la derecha del Padre y que viene por su pueblo. No podemos olvidar que su regreso es una verdad central de la Escritura. Cantamos que en el sepulcro mi mal enterró. Cantamos esa frase, ¿cierto? El día de gloria. Y decimos y nos sentimos y cantamos la canción y decimos: en el sepulcro mi mal enterró. Decimos que mi fe está en Jesús, pero cuando brota el pecado somos cautivos otra vez. Pero cuando viene la circunstancia, no buscamos a Cristo y su palabra, sino buscamos la solución fuera de Dios y de su palabra. No luchamos por perseverar en la comunión con aquel que me justificó, y entonces pretendo vivir en mi justicia. He dejado de contemplar a mi Cristo. He dejado de ver la imagen. Y la iglesia ha dejado eso. La iglesia se ha envuelto en el tiempo, en la época en que estamos. Y la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Tú no vas a ver a Dios de ninguna manera si no lo ves en Él. Y la iglesia ha dejado de contemplar al Dios real, a Cristo. Hemos dejado de verle. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el principio de toda la creación. Él es el primogénito de entre los muertos, dice la palabra. Un día resucitaremos porque Él resucitó. Y por si no sabe, miles y millones de hermanos están con Él disfrutando en este tiempo lo que nosotros tenemos que vivir en la tierra, porque ya fueron llevados a la gloria. Y están en esta hora disfrutando la primera resurrección, que es la resurrección de Cristo. Son beneficiarios de esa resurrección, se adelantaron a nosotros y ellos tienen la imagen perfecta. Nosotros por sombras, pero el hombre debe trabajar. El hombre debe ser responsable de su salvación, debe orar y debe buscar al Señor. Usted se pregunta: ¿cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo tener una imagen correcta? Es más sencillo de lo que parece. Simplemente has olvidado lo básico. Y deberías preguntarte: ¿hay algo en la muerte de Cristo para mí? ¿Murió por mí, que causé su dolor? ¿Por mí, que lo perseguí hasta la muerte? Hazte esas preguntas. ¿Hay algo en la muerte de Cristo para mí? Aunque yo le haya causado dolor y aunque yo lo haya perseguido hasta la muerte, ¿aún hay algo en la muerte de Cristo para mí? Sí. Esto es verdad. Si hay algo en la muerte de Cristo para mí, y es por la gracia de Dios. Es verdad que estoy revestido de la justicia de Dios.
¿Sabe qué pasa cuando usted entiende que usted es un hijo de Dios? No por accidente, no por casualidad, sino porque en su soberana voluntad Él quiso que así fuera. Esto te trae emociones santas, te trae emociones verdaderas, trae una alegría pura, un gozo santo, te trae una tristeza verdadera porque te duele pecar y porque no puedes vivir pecando y porque necesitas restaurar la relación con Dios. Eso es verdad. Y eso es lo que hace que mis emociones sean verdaderas, sean santas. Sí somos emocionales, pero las emociones nos gobiernan, nos engañan. Hay unas emociones santas, hay unas emociones verdaderas, hay unas emociones de tristeza, de alegría, de gozo, de risa, y son verdaderas cuando se conoce el valor del cristiano. Cuando tú cada mañana te levantas y tu primer pensamiento es Él, y no es el problema que tienes en casa o que lastimosamente, diría alguien, duerme a tu lado. Sí, difícil, ¿cierto? Algunos creen que duermen con el problema al lado. No, le tengo una noticia diferente. Duermes con el problema dentro. No duermes con el problema al lado, sino con el problema ¿dónde? Dentro de tu corazón. Las emociones verdaderas son espectaculares, pero solo vienen cuando tú entiendes el valor. Entender, por ejemplo, que el creyente más pequeño de este mundo es mayor que Juan el Bautista. No sé si has pensado en eso. Tú eres mayor que Juan y lo podemos decir porque lo podemos argumentar bíblicamente. Tú eres mayor que el profeta Juan hoy para Dios. Porque ellos llegaron hasta la ley. Eres mayor que Abraham en cuanto al entendimiento de la gracia. Ellos no la entendían. Nosotros tenemos el regalo completo en Cristo, pero no nos vemos así. Vemos a ellos y decimos, son inalcanzables. Sí, porque somos perezosos, porque somos negligentes, porque estos hombres no tenían lo que nosotros tenemos, pero tenían algo, amaban a Dios y querían agradarle. Tercero y último, restaurados en Cristo. Él es nuestro creador, pero también tenemos que entender que esa imagen no se perdió, gracias a Dios, totalmente. Y llegamos a Efesios, a ser restaurados en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Tú has escuchado muchos estos versículos. La pregunta es si los has entendido, los que hemos citado hoy. Son versículos que todo el tiempo estamos citando. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin manchas delante de Él. Ya fuimos restaurados. La restauración no es que los problemas se te van a arreglar esta semana, lo siento, no tenemos esa capacidad de predicción, no hemos llegado a esos niveles de predicción para decirte que esta semana vas a tener la mejor semana del mundo, no lo sabemos, pero ya fuimos ¿qué? Restaurados. Es un afirmativo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Ese es el valor tan grande que tiene un alma de Dios que fue bendecido desde antes de nacer. Tú fuiste bendecido antes de nacer, si has sido salvo, y si no lo eres, si estás en el plan de Dios, igual puedes venir a Cristo, puedes venir y las promesas siguen vigentes. Entonces, saber cuál es nuestro valor. Entonces, para saber cuál es nuestro valor, debemos tener en cuenta los tres aspectos que estamos hablando hoy. Primero, que no somos una casualidad y no somos un accidente. Fuimos creados por Dios con propósitos eternos. Segundo, que la imagen de Dios ha sido estropeada por el pecado, que somos responsables de nuestra vida. No hay nadie culpable de lo que yo soy, y lo que yo hago solo lo hago porque fui creado responsable. Y de eso voy a dar cuentas. Nadie va a dar cuentas por mis pecados, nadie va a dar cuenta por mis falencias. Yo lo voy a hacer y tú lo vas a hacer delante de Dios. Gracias a Dios que hay una restauración en Cristo.
para todos aquellos que están en Él y creen. Escuche la frase: hay una restauración en Cristo, no en ti. Tú buscas la restauración en ti. No hay tal restauración en ti mismo. Eso es lo que busca la autoestima: subir mi nivel de autoestima, subir mi nivel de confianza, aprender a amar a los demás, aprender a confiar en los demás. No, comienza cuando entiendo que es en quién, en Cristo. Mi nivel de oración debe subir, mi nivel de lectura, mi nivel de palabra, de conocimiento de Dios, de aplicación, de decir: Señor, qué difícil es aplicar lo que leo. Perdóname porque sé que lo que leo me está condenando, pero la gracia me da la oportunidad de poder vivirlo. Para que la imagen de Dios que se perdió sea restaurada, es necesario nacer de nuevo, tener una vida nueva, la vida que Dios da, la vida que Dios hace que habite en mí por su Espíritu, y todo nuestro ser es transformado a la imagen de Cristo. La restauración de la imagen de Dios es en Cristo. Todo lo que la Biblia dice de nuestra nueva identidad es en Cristo. No podía haber elección fuera de Cristo. Él siempre ha estado ahí, siempre estará, porque Él es la restauración del creyente. Hay tres cosas que vamos a mirar ahí para terminar ese punto. Son solo como aportes, como frases que tienen que ver con lo que es estar en Cristo. ¿Qué tenemos en Cristo? Cosas importantes: la redención. En Él, si usted lee Efesios 1:7, léalo ahí por favor. Ahí dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. Por esto no deberíamos pensar en la obra de redención obrada por Cristo de una vez para siempre, aparte de la unión con su pueblo. Es decir, es exclusiva la redención para aquellos que Él eligió y que Él llamó. Esa redención es el valor. Ahí dice el precio suyo. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Ese fue el precio. No somos ciudadanos de segunda clase y fuimos llamados a impartir al mundo la fe a través de la predicación. El Padre eligió, el Hijo salvó en la cruz a través de su sangre preciosa. Otra situación que solo puede suceder en Cristo, Efesios 2:10 dice, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Ese es el valor, un precio que se pagó en la cruz, la sangre. Tengo un valor porque Él me hizo. Volver a lo mismo, a la creación. Pero aquí está hablando de ¿quién? De Cristo. ¿Sí ve? Somos hechura de ¿quién? De Cristo. Por eso tenemos la imagen de Cristo y por eso somos valiosos. No es la lucha con lo interior, es que estoy mal, es que las cosas no me salen bien, es que últimamente todo es difícil, la situación del país, el gobierno que tenemos, las sociedades, las culturas, las ideologías que están viniendo. Eso es basura, iglesia, comparado con Cristo. Pablo dice, todo lo tengo, ¿por qué? Por basura. No me importa si Nerón me va a matar, lo tengo ¿por qué? Por basura. No importa si voy a ir a Roma y me van a encarcelar, es basura para mí. Ese era Pablo. Ese es el evangelio del apóstol Pablo. Dice, no importa cuántas veces tenga que ir a un lugar y me apedreen, no importa, lo voy a hacer porque todo eso es ¿qué? Basura para él. Porque él entendía el valor. Un asesino restaurado entendía que había sido comprado con la sangre de Cristo, entendía que todas las obras de su ministerio eran porque habían sido ¿qué? Preparadas de antemano para el Señor. Finalmente, no solo la nueva vida tiene su inicio en Cristo, también continúa por virtud de la misma relación con Cristo. Y es que la vida y la conducta del cristiano siempre son llevadas por Cristo. Vamos a mirar unos pasajes. Romanos 6, 4:1. Romanos 6, 4:1 dice,
porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida ¿qué? Nueva. Tenemos una vida nueva. Si tú no alimentas, 1 Corintios 6:4, Romanos 6:4, si tú no alimentas la vida nueva, tú sencillamente no puedes entender tu valor. O sea, no lo has entendido. Si tú consideras que eres cristiano, que eres salvo, que haces parte de la iglesia, no alimentas tu vida, tú no entiendes la vida nueva. Esa vida nueva no ha sido alimentada, quizás no esté. Y es cuando yo tengo que ir a Cristo y humillarme y decirle, yo anhelo esa vida nueva. Todos los días de mi vida le he dicho que quiero terminar bien, que no quiero errar al blanco y que no quiero perder todo lo que Él me ha permitido vivir por terco, por necio. No quiero perderlo, no quiero dejar de alimentar mi alma, porque mi conducta depende de eso. No es un conductismo, es el resultado de una relación con Cristo, que a través de los años mi imagen es más clara de Él. Yo lo veo, digo, es así. Y eso se hace más real en tu comportamiento, en las relaciones con los demás. Y otra frase, es en Cristo que los creyentes mueren. ¿Es tal tu valor? ¿Es tan grande el valor de un cristiano que muere con Cristo? Él te asiste en la muerte, Él está ahí, ese día va a estar ahí. Así nadie esté, Él va a estar ese día. El día de la muerte Él estará ahí, cerrando el proceso de tu sufrida vida, ¿sí? De tu lucha, de tu pecado, de esa autoestima que fue tan difícil de entender. Él va a estar al final ahí para decir, no era tan difícil, solo que no lo entendiste. Hay creyentes que mueren sin luz de muchas verdades, no por culpa de Cristo, por culpa de su pereza y su negligencia. Aún así, en su misericordia, Dios dice, no lo salvé por diligente y no lo salvé porque fuera el mejor. Lo salvé ¿por qué? Por gracia. Pero no es una excusa, porque recuerden que somos ¿qué? Responsable. Primera de Tesalonicenses 4:14-16. Esta es esperanza para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4:14-16. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo está hablando de el regreso de Cristo y dice que todos los que han muerto ¿en quién? En Cristo. Y los que estamos vivos y somos del Señor, vamos a morir en Cristo. Si tú no entiendes ese valor, no vas a entender lo anterior tampoco. ¿Quién eres y quién soy yo para que Cristo venga a estar pendiente del día de mi muerte? ¿Por qué tiene que estar pendiente de mí? Porque soy valioso para Él. Así no lo sea para nadie más. Cuando el creyente entiende eso, su vida cambia, su vida es transformada. No es afectado por este mundo terrenal. No es afectado porque las cosas no andan muy bien últimamente. No es afectado porque estoy sola y nadie me ama y ninguno se fija en mí. Y no es afectado porque es un hombre soltero que lucha con las pasiones desordenadas en su corazón y no tiene una esposa o un esposo. Y la esposa no es afectada porque su esposo es difícil, o su esposo no es afectado porque mi esposa es tan difícil. ¿Sí ve? Porque su valor ya no está dependiendo de acá, porque entiende que el valor es más alto, es algo real, y es lo que Dios anhela que cada creyente viva. Amén.
Estamos entonces hablando de una imagen terrenal que no existe llamada autoestima. Y si no existe es porque Dios ha dado una nueva imagen al hombre y vamos a estar ampliando estos temas más en esta serie. Amén.